¿Cómo están? Muy buenas tardes. Viernes 18 de febrero, pasan las 5 de la tarde y ya estamos en directo aquí en esta tertulia de la 8 Palencia. Y como siempre digo, y es que siempre se cumple y siempre es verdad, muy bien acompañados estamos aquí en el estudio de la 8 Palencia con nuestros tertulianos de esta tarde. David Frechilla, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lola? Pues encantado como siempre de estar en la televisión de todos los palentinos, encantado de estar contigo y encantado de estar con mi gran amigo y compañero, que es Carlos Hugo, del que siempre aprendo. Eso es contigo. Es mi caso, que aprendo mucho también de los dos, es verdad. Algo queréis, porque así Flores nada más. Quiero pactar, yo quiero pactar, pero de momento doy, no pido, fíjate. Hombre, un poco de debate también que haya, ¿no? A ver si claro. estamos en desacuerdo en algún punto. ¿Cómo lleva la resaca electoral, Carlos Hugo? Bueno, Muy buenas tardes. recuperándome, porque además no nos dejan tranquilo. Cada día que esperas un poco de normalidad, de aburrimiento casi, y te sueltan una noticia cuando no es a nivel regional, a nivel nacional y cuando no a nivel local. Pero bueno, no nos da tiempo a recuperarnos. No nos da tiempo a recuperarnos. ¿Cómo vivieron la noche electoral? Bueno, me consta que usted trabajaba porque compartíamos guardia ese día, ¿no? Compartíamos día de trabajo. David Frechilla, en su caso, ¿cómo vivió la noche electoral? Pues yo la viví con un cierto toque de nostalgia, porque me encanta la noche electoral en Palencia, pero esta vez me tocó vivirla en Valladolid. Me tocó vivirla en la sede de Unidas Podemos, porque en mi casa Onda Cero hacía un programa especial dirigido por Carlos Alsina, y bueno, me dijeron, oye, vente para Unidas Podemos a la sede, entonces cubrí pues otra forma de ver, ¿no? La noche electoral en el núcleo. ¿Cómo se vive allí, David, la pues, noche electoral? Se vivió, yo creo que empezó con esperanza, y luego pues se tornó en decepción. Además estaba también una representación palentina, porque estaba Juan Gascón, coordinador de Izquierda Unida, que se presentaba como el número 1 por Burgos, y pues yo ya veía un poco el sentir de que la cosa no iba muy bien, ya no tanto por el resultado, que solo ves, sino cuando iban viniendo pues la gente que viene a las actas, los apoderados, ¿no? Y veías que el sentir no era muy positivo y se vivió con bastante tristeza, porque bueno, pues había gente que estaba un poco con los ojos vidriosos, el propio Pablo Fernández, el propio Juan, ¿no? Yo pude estar hablando un ratito con él y se vio con decepción, que yo creo que fue la palabra, pero bueno, fue curioso, porque cuando se hizo la intervención, lo que es el análisis del resultado que había sacado Unidas Podemos duró 2 minutos. Al segundo ya tenían claro el mensaje, y es que les parecía lamentable que Mañueco y Casado celebraran la posibilidad de que la extrema derecha entrara en el gobierno. O sea, tenían bien claro... Desviaron un poco el foco, ¿no? De sus propios resultados, ¿no? Quizá fue la estrategia, sí, ¿no? En algunos partidos. O quizás lo que va a ser la tónica a lo largo de la próxima, ya veremos, legislatura. Pero bueno, interesante, otra manera de vivirlo y de contarlo sobre todo a los oyentes a nivel nacional. Bueno, pues luego cuando nos asomemos a los resultados de Palencia le preguntamos a Carlos Hugo cómo vivió él personalmente esa noche electoral. Si les parece, comenzamos por los resultados de Castilla y León. Vamos a refrescar lo que salió de las urnas. Victoria, ya saben, para el Partido Popular, que ganaba 2 procuradores con respecto a las elecciones de 2019, alcanza los 31. El PSOE quedó en estos comicios como la segunda fuerza más votada, se queda con 29, 7 menos. Vox irrumpe con fuerza en las Cortes y alcanza los 12, los 13, perdón, esos son 12 más que los que tenía. 3 conseguían la unión del pueblo leonés y Soria ya, con 1, como decía antes David Frechilla, se quedaba Unidas Podemos, también Ciudadanos, que se desploma, solo entra Francisco Igea en las Cortes y 1 conseguía también por Ávila. Bueno, ¿qué primera lectura hacían en ese momento de estos resultados, Carlos Hugo, en el momento en el que se dieron a conocer? Hombre, la verdad es que en caliente pues, lo que más te llama la atención, ¿verdad?, es el crecimiento de Vox, ¿no? Pero después de unos días de ver los datos, de comparar un poco con lo que han sido las anteriores elecciones, con lo que fueron las generales de 2019 y demás, la verdad es que yo creo que el resultado del Partido Popular ha sido muy bueno. Es decir, yo creo que es, en definitiva, el gran ganador de estas elecciones. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque ellos es cierto que convocan unas elecciones, ¿no?, que rompen la legislatura con unas expectativas que es cierto que no se han cumplido, ¿no? Esa mayoría absoluta que casi daban por descontada no se ha cumplido, pero la verdad es que cosechan un buen resultado tanto en votos
como en escaños, suben 2 más, ¿no? Y puede parecer una victoria pírrica, ¿no? Es lo que muchos medios han utilizado para definirla. Pero si comparamos con las elecciones generales de noviembre de 2019, yo no tenía tan claro que iban a obtener un resultado tan bueno, ¿no? Y sí que lo han hecho. Entonces, mantener el poder en Castilla y León, mantener el gobierno de la Junta y además esos buenos resultados, yo creo que al final son los grandes vencedores. Lógicamente, claro, hay una parte mala, ¿no? Yo creo que si tú das a alguien a elegir entre gobernar con Ciudadanos, que es un socio incómodo, pero incómodo en lo local, en lo regional, o gobernar con Vox, que es un socio incómodo en lo local, en lo regional y en lo nacional, porque está claro que yo creo que el pacto se va a dar sí o sí, pero claro, tú vas a tener un altavoz en Madrid constantemente criticando lo que hagas en Castilla y León, ¿no? Entonces, tiene la parte mala esa, ¿no? Pero yo creo que al final no desluce el resultado. Vox, muy buen resultado, ¿no? En números, la verdad es que el crecimiento respecto a las últimas autonómicas pues es muy importante, ahí está. Pero si miramos los datos de las generales de 2019, no ha habido un crecimiento tan sorprendente, ¿no? Es decir, es cierto que hay más abstención y que por lo tanto hay un núcleo de votantes que se ha quedado en casa, pero también es cierto que Vox moviliza muy bien a su electorado. Entonces, no creo que nadie que quisiese votar a Vox haya quedado en casa estas elecciones. Entonces, ha sido un crecimiento esperado, un crecimiento respecto a las últimas autonómicas muy positivo, pero no es tanto, parece que ha tocado techo ya respecto al resultado que consiguió en las generales de noviembre de 2019. Del resto, pues bueno, pues el PSOE, pues yo creo que si siempre, aunque luego los partidos siempre cuando hacen valoraciones parece que ganan todos, bueno, pues yo creo que el PSOE fue el más autocrítico. Efectivamente, ¿no? Ha cosechado una derrota. Yo estoy convencido de que esperaban cambiar el gobierno de Castilla y León, no lo han conseguido. Tendrán que reflexionar los motivos. Y luego lo hablaremos cuando lleguemos a Palencia, ¿no? Pero hay cosas que yo todavía no he conseguido explicar, que es dónde están los votantes que han perdido, dónde han ido, cuando no han tenido, sobre todo, un contrapeso en la izquierda, como es Unidas Podemos, que también será un batacazo electoral tremendo. Entonces, ahí ha fallado algo, tendrán que reflexionar, veremos si es el candidato, si Luis Tudanca tiene que dar un paso a un lado y buscar otro perfil de candidato, no tengo ni idea, ¿no? Que lo piensen ellos. Pero la verdad es que yo creo que es la gran decepción, por decirlo de alguna forma, de estas elecciones, porque Ciudadanos era lo esperado. Es decir, es cierto que en las últimas encuestas parecía que había remontado un poco y demás, pero al final, cuando ves que es uno, al final era lo que más o menos le daba. Y Unidas Podemos también sigue estar en una tendencia descendente y tampoco sorprende demasiado el resultado, ¿no? Igual que luego, bueno, pues hablando un poco de las candidaturas localistas y demás, pues el de Soria espectacular por lo que supone en Soria sobre todo, más que al final el impacto a nivel regional tampoco va a tener mucho, ¿no? Porque no se necesita de llave a ese partido para nada. Entonces tendrá sus procuradores en Castilla, en las Cortes de Castilla y León y hará un papel, pero tampoco no va a ser decisivo, igual que la Unión del Pueblo Leonés. Al final los localismos han cosechado buenos resultados, pero paradójicamente van a ser menos necesarios y menos influyentes en lo que es el gobierno de la región que lo que han sido en el pasado. Pues te diría que como estoy aquí con mi buen amigo Carlos Hugo, que es futbolero, hay una frase en Argentina, que somos futboleros, cuando se refieren a los resultados de la Liga del fin de semana, que dice: con el periódico del lunes es muy fácil hacer la alineación. Es decir, a toro pasado pues todos lo sabíamos y tal. Pero yo en este caso tengo que decirlo, yo este resultado me lo esperaba y lo que me sorprende es que en el Partido Popular no se esperara en el crecimiento de Vox. Quizás a lo mejor cuando la decisión o quien te induce a tomar esta decisión se encuentra en Madrid, que por la Gran Vía pues a lo mejor no sabe la realidad o no palpa la realidad que se está viviendo en el medio rural o en las capitales de provincia de Castilla y León, pues pasan estas cosas. Pero la realidad es que cuando uno hablaba con gente, cuando hablaba con incluso alcaldes que estaban a pie de calle, en este caso a pie de futura urna, pues nos decían que veían que muchos de sus votantes iban a ir a Vox. Y es lo que pasó. Me ha sorprendido la abstención, poca,
poca para lo que se esperaba. Recordamos, en estas elecciones solo se metía la papeleta de la administración regional. En Castilla y León no tenemos un sentimiento regionalista, nacionalista, como puede ser en el País Vasco, en Cataluña o mismamente en Andalucía, ¿no? A lo mejor que tienen esa sensación más de comunidad. Aquí tenemos un concepto un poco, no sé si distante, pero bueno, o desapego, ¿no? Y somos más de coger las dos papeletas, Junta y Ayuntamiento. Y a mí me ha sorprendido que en el nivel general, que lo mirábamos hace unos instantes, solo en Castilla y León haya habido 2 puntos de abstención. Sí que voy a decir una cosa, por ejemplo, yo siempre sé que las campañas ahora no valen para nada, y creo que en parte son así, pero no para el Partido Popular ni para Vox. Es decir, generalmente las campañas ya movilizan poco a poco porque los mensajes ya se han dado habitualmente, no son muy originales, pero en esta ocasión sí que la campaña se le hizo muy largo al Partido Popular y sí que creo que a Vox le vino muy bien por su modelo de campaña. Es decir, estos resultados al Partido Popular no les hubiera firmado el primer día de campaña, seguro, por lo menos la dirección o las altas instancias, pero te aseguro que el viernes les hubieran firmado hasta con sangre, porque tenían cierto, yo por lo que me han podido decir, había cierto temor. Pero también cambió mucho porque al inicio de la campaña salíamos de ciertas políticas, de ciertas polémicas nacionales que quizá decantaban el voto hacia el PP, ¿no? Y luego igual eso se fue diluyendo un poco en el tiempo. No sé si realmente incluso existían esas encuestas que le daban al Partido Popular mayoría absoluta, porque estaban infladas, yo creo no me las explicaba. Y a medida que iba la campaña avanzando, el Partido Popular iba diciendo, ojito, ojito, ojito. Por eso te digo que el resultado final, el viernes lo hubieran firmado con sangre. Y sí que, bueno, además del crecimiento de Vox, sí que, como apuntaba Carlos Hugo, en la confirmación de que Soria ya es una realidad, pero Soria ya no es un movimiento que ha surgido hace 2 días, lleva mucho tiempo consolidado, y yo creo que no se puede extrapolar a lo que es la España, al movimiento de España vaciada, sino que era una realidad desde hace tiempo. Y bueno, veremos a ver, como bien apuntaba Carlos Hugo, cómo quedan los pactos. Ciudadanos, pues quizás, a lo mejor yo pensaba que a lo mejor iba a rascar, como se suele decir, algo más que nada porque aigea en el debate, por el tema de la ley electoral y el tema de hacer los debates, se le dio más protagonismo del que a lo mejor las encuestas decían que iba a tener, y lo aprovechó, yo creo, sobre todo en el primer debate, muy bien, y yo pensaba que a lo mejor iba arrastraba. Además sí que salía favorito en la mayor parte de las encuestas que se hizo sobre qué candidato, ¿no, había solventado mejor esos debates, ¿no? Parecía que aumentaba un poco el tirón. Y sí que me ha sorprendido que se haya quedado a lo mejor uno, pensaba que a lo mejor 2, a lo mejor por Valladolid. Pero bueno, ahora, como suelen decir todos, se nos han quedado los votantes. Yo creo que eso también a veces es mentira. Es el consuelo para decir que has hecho una mala campaña, que la gente, se nos quedaron los votantes en casa. Digo, pues como se han quedado todos, no sé cómo tenemos este porcentaje de votación, ¿no? Pero eso no ocurre. Los votantes en casa, al final, cuando tú pones la abstención, al PP está muy claro dónde se le han ido los votantes. Es decir, el PP se le han ido a Vox. Y Vox ha capitalizado parte del voto del Partido Popular. Y yo creo que el PP ha tenido la suerte o la astucia de capitalizar el voto que se ha ido de Ciudadanos. Entonces, por eso ha logrado un buen resultado electoral. Es decir, que el Partido Popular, antes de las elecciones, tenía el peor panorama posible. Es decir, tenía en su mismo espectro ideológico, tenía a 2 partidos más. Es decir, estaba el Partido Popular, estaba Ciudadanos, que es cierto que estaba en caída y que no le iba a robar muchos votos, y estaba en un Vox disparado. Y aún así ha ganado las elecciones. Es decir, que al final que ganar las elecciones significa que es la opción política mayoritaria elegida por los ciudadanos de Castilla y León. Es decir, que no es matemática, ni es suerte, ni nos ha caído así. No, es que al final los ciudadanos de Castilla y León han elegido mayoritariamente al Partido Popular, ¿no? Y eso es un dato importante. Que, claro, que no ha cumplido con las expectativas que tenían de gobernar en solitario, pues no, lógicamente. ¿Que va a tener un socio, en mi opinión, más incómodo que el que tenía con Ciudadanos? Yo estoy convencido. Pero tiene 4 años de legislatura por delante, de mandato, 4 años para seguir aplicando sus políticas, y por eso yo creo que es incontestable su victoria. Y también podemos estar ante unas elecciones que pueden ser la antesala, no sé si, no quiero utilizar esa definición, pero iba a decir de la defunción política, a lo mejor de 2 partidos como puede ser Unidas Podemos y Ciudadanos, porque ya vienen notando ese desgaste, vienen notando, yo no sé dónde se van sus votos, yo que decía Carlos Hugo, los de Ciudadanos se van al Partido Popular, pues no sé qué decirte,
Yo creo que a lo mejor mucho está llevado también a Vox. También, pues sí, claro. Es que yo creo que también muchos han podido ir ahí. A veces decidir dónde se han ido mis votantes o cómo son mis votantes, que a veces intenta formar un modelo ideal de tu votante perfecto, Sí, y que no, puede de ser tu también votante hay de pueden todo. votar por tendencias, Entonces, ¿no? Muchas personas. yo seguramente. creo que sí que hay dos partidos que lo están ahora mismo pasando mal, como son Ciudadanos y Unidas Podemos. Creo que Unidas Podemos se va a acabar transformando en una cosa, con Yolanda, la ministra, diferente, llámalo una concurrencia de diferentes partidos de carácter más autonómico. Pero Ciudadanos sí que creo que está en una fase de declive, y no es que lo diga yo, es que lo dicen las últimas elecciones, o sea, veremos a ver. El caso es que, como decíamos, PP y Vox están casi condenados a entenderse para formar el gobierno si no quieren que se repitan de nuevo estos comicios electorales. Esa misma noche electoral, Alfonso Fernández Mañueco, pero también Santiago Abascal, el presidente de Vox, hacían ya referencia a esa posible alianza de gobierno. Voy a iniciar el diálogo para formar gobierno con todas las fuerzas políticas que tienen representación en el arco parlamentario, empezando por los partidos de más representación. Quiero alcanzar acuerdos para formar un gobierno eficaz, un gobierno estable, sin la amenaza constante y permanente de mociones de censura. Eso es algo que han dicho muy claro las personas de Castilla y León. ¿Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo? Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León. No exigiremos ni más ni menos de lo que nos corresponda. Bueno, desde entonces se han sucedido las manifestaciones, pero está claro, como decíamos, que están condenados a entenderse. De todas maneras, Alfonso Fernández Mañueco comienza el lunes, Carlos Hugo, ronda de negociación y comienza por el PSOE, que también se hablaba de esa posibilidad de que se abstuviesen los socialistas para darles el gobierno, pero que parece muy alejada, ¿no? Es curioso, sí, sobre todo porque al final en esto no solo deciden los que están aquí, por mucho que a los que están aquí les gustaría decidir en solitario, ¿no? Tienes que consultar a nivel nacional cuáles son las estrategias, cuáles son, y lo tiene complicado. Yo estoy convencido de que va a haber pacto entre el Partido Popular y Vox. Sobre todo, van a entrar a gobernar, ¿no? efectivamente, Los de Vox, un gobierno. con responsabilidad. Sí, porque no tienen otra salida. Es decir, ir a elecciones sería una catástrofe. Después de lo que ha pasado en Madrid, ir a elecciones además sería una catástrofe para el Partido Popular. Y la verdad es que, bueno, podía intentar explorar la opción del PSOE, ¿no? De la abstención del PSOE, que sí que es cierto que hay algunas voces en Castilla y León que lo han solicitado así, pero Pedro Sánchez ya ha marcado la línea, ¿no? La línea roja, que tiene que ser que rompa con Vox en todas las administraciones de España, y el PP no va a hacer eso. Es decir, entonces yo creo que lo que ocurrirá será un pacto entre los dos, y habrá gobierno de Partido Popular y de Vox, y 4 años de gobierno. Yo lo veo muy sencillito, vamos. Otra vez, cómo se reparta. Además, hay una cosa que yo creo que además a Vox, o sea, al Partido Popular le puede venir bien, en el sentido de que le va a dejar gobernar durante 9 meses. Y claro, siempre ocurre que una cosa es lo que se dice en la oposición y otra cosa es lo que se dice cuando uno está gobernando. Esto ya le pasó a Unidas Podemos, ¿no? Con Pablo Iglesias y demás, cuando entró. Entonces, claro, gobernar, decirle a Vox, oye, mira, toma estas consejerías, ¿no? Ayer alguien me decía, no, mira, toma agricultura, gestiona la agricultura y vete al campo, y a lo que hasta hace 2 días decías que sí, ahora vas a tener a lo mejor que decir que no. Y entonces, claro, ahí la gente, los ciudadanos van a notar la diferencia entre lo que supone estar en la oposición, no estar gobernando, y tener que gestionar el dinero de todos. Bueno, pues puede ser también una opción de conseguir un poco de atenuar ese impacto, ese buen resultado que ha tenido Vox, sobre todo de cara a las municipales de mayo del año que viene. Pues lo cierto es que la forma de convocar las elecciones de Alfonso Fernández Mañueco ya se cerró una puerta, que era la de un socio, bueno, que había funcionado relativamente bien, ¿no? El equipo de gobierno, que era las de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que esa forma de convocar ya se lo cerró.
una vez convocadas las elecciones, ¿no? Mañueco ya dejaba lógicamente atrás a Ciudadanos, aunque hubiese tenido Más otro... que nada le dejaba Igea, ¿no? otro- Se lo dejaba bien claro. aunque hubiese Se lo obtenido otro dejaba. resultado en la Sí, formación sí. naranja, ya era inviable ir de la mano. Y bueno, pues lo más inmediato, que incluso lo propuso Igea en el debate, aunque claro, en esa situación pues poco podía pintar a Ciudadanos porque no tendría mucha fuerza, pero sí que planteó una gran coalición entre los partidos, también, bueno, pues aportaba lo que sacara en ese momento Ciudadanos, y bueno, se ha planteado el tema de la abstención del Partido Socialista. A ver, con lo fracturado que está el voto ahora mismo en la derecha, yo creo que, claro, para el Partido Socialista podría ser un chollo, es decir, yo podía, vamos, mi compañero Julio César hablaba con Miriam Andrés y decía, sí, la abstención, de acuerdo, pero en todos los sitios, no solo para la Junta, también en el Ayuntamiento de Palencia, y era curioso que pues el alcalde de León, el alcalde de Valladolid, la propia Miriam Andrés, o sea, los municipios, la gente pues querían abrir ese melón, lógicamente porque les puede favorecer, es decir, si el Partido Socialista se convierte en la lista más votada, pues acabaría gobernando, porque el Partido Popular no podría contar nunca con el apoyo de Vox, ¿no? Entiendo yo que es lo que podría ser. ¿Qué es lo que tiene que ser? Pues, hombre, pues a no ser que ahora mismo haya algún mago de la negociación en el Partido Popular, todo hace indicar, y esto entre comillas, a esta hora y en este lugar, que la única opción que le queda es la de Vox, y más después de la que se ha montado en Madrid, porque yo creo que ahora mismo el Partido Popular meterse en unas elecciones, vamos, puede ser un descalabro electoral, entre el malestar que hay entre los ayusistas o en los de Casado, el desencanto de la gente que dice, mira, estoy ya de mi partido, yo creo que el Partido Popular ni loco se puede meter. Entonces la única opción es la de Vox. Veremos a ver si llegan a un acuerdo. Si Vox lo que le ha propuesto es una... bueno, pues estamos en una partida de póker y no sabemos si todos van de farol o no. Veremos a ver. Pero cierto es que ahora mismo en la negociación Vox tiene la mano ganadora, creo yo, vamos. Sí. Bueno, pues lo hablaba antes David, ¿no? Esa guerra abierta entre Díaz Ayuso y Casado, que a Fernández Mañueco pues parece haberle pillado un poco a contrapié. No cree ni mucho menos el candidato popular a presidir la Junta que le estén beneficiando desde su partido. Trasladar la indignación, la preocupación de los votantes, de los afiliados y de los alcaldes. Cuando hablo de alcaldes me estoy refiriendo a los alcaldes que no cobran, a los concejales que ponen de su bolsillo por la situación que estamos viviendo. Pido que se aclare y que la verdad se abra paso por encima de todo. Bueno, pues casi sin escucharle, ya solo con el tono, ¿verdad? Sí. Independientemente de las palabras, que también tienen lo suyo, pero ya solo con el tono se le ve la afectación y bueno, pues que seguro que piensa que no ha sido muy buen momento para desenterrar el hacha de guerra. Estará preocupado por lo que pasa en su partido, lógicamente, pero bueno, también yo creo que hay una parte de él que dice, bueno, por lo menos me van a dejar en paz que negocie, es decir, si están peleados entre ellos y están en otra cosa, por lo menos yo va a tener un poco de libertad para llevar la negociación sin injerencias, entre comillas, externas, ¿no? Porque recordemos que Casado tardó 2 minutos en salir a decir que de ninguna manera el Partido Popular iba a tener un gobierno de coalición con Vox, o sea, y aquí se está sondeando. Entonces, Feijóo le contestó que por favor se dejase, ¿no?, a Castilla y León negociar pues eso, el futuro gobierno, ¿no? Bueno, pues yo creo que le va a venir bien si toda la atención mediática y las preocupaciones de la ejecutiva del Partido Popular a nivel nacional se centran en cerrar esta guerra o en ver qué pasa, pues a lo mejor él tiene un poco más de libertad para llegar a un acuerdo o a un buen acuerdo. ¿Está usted de acuerdo? Yo repetiría esa frase que siempre decimos. La gente a veces que no está metida pues, en el medio del día a día se piensa mejor que los partidos políticos es una hermandad, todos son amigos, todos tal, todos tal, toma mi boli, Carlos Hugo, lo que necesites y tal. Uy, si dejas la silla libre, tranquilo, yo te la cuido hasta que tú vengas.
Y bueno, pues al final, pues como en toda la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, hay amigos y hay gente que está esperando su turno. Yo siempre, bueno, a mí hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Al suelo que vienen los míos. O cuando le decían a Churchill, ahí están tus enemigos, los de la otra bancada, y dice, no, no, mis enemigos están aquí atrás, esos son mis adversarios. Pues un poco eso es lo que hay, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que ahora Mañueco, con la que se ha liado, dirá, bueno, pues si es que a mí ya se ha quedado viejo hasta la selección de Castilla y León, ya no soy ni el foco, ¿no? A lo mejor voy a ver lo que puedo hacer. Claro, veremos a ver lo que pasa. Yo no sé si vamos a tratar después, pero sí que me gustaría hacer un apunte. O sea, Ayuso tenía el aval electoral, por los resultados, tenía el aval del votante de a pie, o esa gente que dice, vamos, yo soy Ayuser y tal, y ahora tiene ya el aval moral, es decir, el aval moral que le faltaba, que es, oye, ¿cómo le vas a disputar la presidencia a tu presidente? Pues ahora ya ha dicho, mira, aquí se ha roto todo. Por todo. Entonces estamos ante una guerra, veremos a ver cómo evoluciona todo y veremos a ver qué papel juega Castilla y León. Hay que recordar que Mañueco, yo no sé si está... Este escándalo, esta movida, esta polémica, este terremoto, ha salido una vez pasadas las elecciones. Si esto sale en elecciones... Sí, igual lo estaban tapando, ¿no? Igual estaban a ver, entendiendo que yo creo que las filtraciones vienen por parte de Ayuso a los periodistas, entiendo lo de que nos han espiado, pues seguramente le debe una en ese sentido. Entonces vamos a ver cómo evoluciona, qué papel juega Castilla y León, que al final va a ser más decisivo lo que era, porque muchos hablaban en Andalucía que si vamos a convocar elecciones o no, ya ha dicho Moreno, venía, espérate, cógete la tumbona y vamos a sentar todos tranquilos, que va a ser mejor así. Para jugársela ahora. Vamos, que David cree que le va a beneficiar a Ayuso al final, podría beneficiarla, ¿no? No sé, podría ir a por todas. Lo que digamos en esta hora y en este minuto, a lo mejor salimos y ya no tiene sentido porque ha salido no sé qué, sí, otro igual papel, de manera paralela, entonces eso es muy tal. Y luego una cosa es que a ti te quiera mucho el votante de pie y otra es que ya después los varones vayan provincia por provincia, oye, no, hay que dar el voto a X o a Y. A lo mejor, bueno, Casado también es un triunfador de una lucha de egos entre dos, yo soy el beneficiado, ¿no? Cuando pasó en el Congreso, vete tú a saber si no se enfrentan Pablo Casado y Ayuso y al final la tercera vía de la que hablan, la de Feijóo, es la que sale ganador. Estamos al principio. Sí, bueno, a saber, porque también en el PSOE, ¿no? Se quisieron quitar del medio a Pedro Sánchez y ahí está, de presidente del gobierno. Sí, lo que pasa es que ahora, pues todas estas luchas intestinas, pues lo que pasa es que se radian en televisión, en redes sociales, en tal y demás, y tienen mucho impacto, pero han pasado siempre. Es decir, lo que pasa es que pues a veces quedan por segundo plano o se queman más rápido, se queman... Yo no descarto ni que acaben en una foto dándose un abrazo, es decir, son políticos, es decir, que cuando se les conoce a todos son capaces de lo mejor y de lo peor y sí, lo que pasa es que luego va a quedar la fractura interna, es decir, ese es el principal problema de todo lo que está pasando, es decir, que el Partido Popular va a tener una fractura interna que va a tardar en curar, que va a seguir supurando hasta que haya un relevo, me imagino, que es dentro de una semana, pues dentro de semana, pero a lo mejor es en el próximo Congreso Nacional o antes de las elecciones o después de las elecciones, tarde o temprano esto quedará, se saldrá de los medios, quedará como que no ha pasado nada, pero hay problemas graves dentro del partido que tardarán en resolver. Una punta más, generalmente los conflictos políticos salen en épocas de debilidad, es decir, no cuando estás gobernando. Cuando hay un liderazgo claro y buenos resultados, no suelen surgir. Y cuando surgen, la única manera de taparlos es con buenos resultados electorales. El Partido Socialista, no nos engañemos, también tenía unos problemas tremendos. Cuando bueno, pues Pedro Sánchez empezó a liderar, había prosanchistas, otros que no, otros que sí. Se ganan las elecciones y se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque ganas. Si un día las pierde, pues volverán a surgir esas. Pero lo que no tiene sentido es que hasta ahora, cuando todas las encuestas le dan, no al favorito, pero sí le dan que por lo menos el Partido Popular ya no es el Partido Popular que sacó 60 y pico escaños en el Congreso, es decir, ya no es aquel partido que tocó suelo electoral, que sacó el peor resultado de su historia, sino que es un partido que está a punto o muy cerca de conseguir el gobierno de España, según las encuestas o por lo menos según las estimaciones. Claro, que cuando tú has hecho todo ese camino, ahora te suicides, te pegues un tiro en el pie
y estalles todo esto, pues no tiene sentido. O sea, yo lo hubiese entendido pues cuando pasó aquellas elecciones y demás, lo hubiese entendido, pero ahora, es decir, no tiene ningún entendimiento, sobre todo para el afiliado, porque bueno, lógicamente las estrategias de poder y demás dentro de los partidos pues cada vez son más extrañas, pero para el afiliado, para el que vota, para el simpatizante, es normal que yo esta mañana tomaba café y decía, ¿se la quieren cargar? Uno, ¿se la quieren cargar? Pues eso no sé qué, es decir, está completamente enfrentados y todos en desacuerdo con la imagen que se está dando. ¿Por qué lo han hecho? Pues ellos sabrán. Me imagino que al final lo que persiguen es asentarse en el poder. Y cuando yo llevo unos años ya hablando de política y David también, y al final yo creo que llegas a la conclusión que el poder tira mucho. Y conseguir el poder muchas veces está por encima del nivel del bien general y es una pena, pero cada vez ocurre más. Entonces, bueno, pues no sé, imagino que las urnas al final hablarán el año que viene y veremos cómo acaba todo esto. Siempre, si me permites, 30 segundos en cuanto a lo que es el poder, ¿no? A veces la gente dice, no, económico, hombre, pues hay muchos políticos que ganarían infinitamente más a lo mejor en la empresa privada. También hay que ganarían mucho menos, pero bueno. Cuando decía Carlos Hugo el poder, yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno pues es X cargo, no voy a decir, y te sientan como aquí en esta mesa, en la mesa principal hay un acto y estás tú, el otro, tal, pimpa, joder, tal. Ahora, el día que ya no eres eso y en vez de en esta mesa te sientan en la de allá, qué mal lo pasan. Muchos de ellos, otros no tienen apego, pero hay gente que sí. O sea, el poder al final te llena, te llena mucho, y más cuando estamos hablando del foro, ¿no? Madrid, porque al final esto parece, pero ahí es el foro. Nos asomamos, si les parece, a los resultados que nos dejaron estos comicios autonómicos adelantados en Palencia. Ya saben que en la provincia están en juego 7 escaños, 7 procuradores, y se repartían de la siguiente manera. 3 conserva el Partido Socialista, son los mismos que obtuvo en 2019, entonces fue el partido más votado y revalidó también la victoria en número de votos. 3 mantiene también el Partido Popular y en cambio pierde 1 Ciudadanos, y el procurador que pierde Ciudadanos lo consigue Vox. Entra David Hierro por primera vez al hemiciclo regional. Bueno, ¿qué les pareció los resultados de Palencia? También partíamos un poco de lo esperado, ¿no? Igual. Sí, vamos, estaba ahí. Yo creo que hay casi un empate técnico entre el PSOE y el Partido Popular, porque están muy cerca en votos y en porcentaje de voto. Y la verdad es que, bueno, podía haber ganado cualquiera de los dos, como cuando seguimos por la noche cómo iba subiendo y bajando los porcentajes, además, así cambiaba muy rápido, una vez estaba. De hecho, el Partido Popular estuvo como fuerza más votada buena parte del recuento, ¿no? Hasta que yo creo que metieron los datos metieron los datos de la capital, hubo ahí un salto de casi un 20% y fue ya cuando cambió y el PSOE se alzó ganador de las elecciones. Bueno para el PSOE porque son las segundas elecciones que gana en Palencia en unas autonómicas, que no había pasado nunca, pasó en 2019 y pasa ahora, una buena noticia. La mala para el PSOE es que bajan en apoyos y sobre todo que si trasladamos estos datos a las municipales, que no soy muy partidario porque siempre hay desfases y cosas que no se explican, pero si lo traspasamos, en la capital por lo menos va a tener problemas para gobernar otra vez si gana las elecciones, porque igual que en la capital, en bastantes municipios ves que la suma entre PP y Vox da para gobernar, para un gobierno de derecha en muchos municipios, pese a que el PSOE gane las elecciones. Lo he dicho antes, a nivel provincial, a mí la mayor duda que tengo es dónde están los 6.000, que son 6.000 votantes que no han apoyado al Partido Socialista. Porque sí sé dónde están los que no han apoyado al PP, ¿no? Pues lógicamente en Vox, la gran mayoría. Pero en la provincia, a nivel provincial, el PSOE, sin embargo, no ha tenido oposición con Unidas Podemos, porque Unidas Podemos apenas ha sacado, no sé si han sido 2.000 votos, creo recordar, 3.000, no recuerdo la cifra, pero vamos, muy pocos votos, es decir, no como para poder disputarle el voto de la izquierda. Hay 2.300 de España, unos 2.300 de España vaciada, que son 2.300, pero tampoco es un volumen de votantes demasiado importante como para
como para hacerle daño a nivel provincial, y sin embargo, pues eso, hay unos 6.000, 7.000, está en ese margen, personas que habían votado al PSOE en las anteriores elecciones y que se han quedado en casa. A mí eso me dice que la campaña electoral me da que no ha sido todo lo acertada que debería haber sido, ¿no? No sé, lo leía alguien y creo que tiene bastante razón, ahora no recuerdo quién era, pero decía que quizá ha faltado más presencia en el terreno con los alcaldes, con los pueblos y demás, y menos protagonismo de ministros y demás, que la verdad es que ha hecho un despliegue el Partido Socialista en la provincia importante. No lo sé, puede ser eso, ¿no? Y luego, bueno, pues del resto, ya del Partido Popular ha perdido las elecciones, pero puede estar contento porque el supuesto desgaste, sobre todo en la capital, ¿no? El supuesto desgaste que podría tener del gobierno del ayuntamiento, que ha recibido pues críticas por varias cosas, ¿no? Entre la coalición entre el PP y Ciudadanos ha estado muy criticada estos 2 años, pero sin embargo parece que ha sido el Ciudadanos el que ha capitalizado todo el enfado y el PP se ha mantenido unos números bastante correctos, ¿no? Y bueno, y Vox pues lo esperado. Un procurador que creo que llegó a tener 2 durante también buena parte del recuento, pero que luego cambió y se quedó en 1, al final ha quedado bastante lejos, ¿no? Del segundo procurador. Yo creo que eran 3.000 votos del siguiente procurador. Y bueno, pues a ver qué ocurre en las elecciones municipales. Yo ya casi estoy pensando ya más en el año que viene que nos espera que en estas. Que volvemos al Día de la Marmota el año que viene. Yo repetiré lo que me dijo un munícipe, que preguntaba, bueno, ¿seguirás con mi voto? Dice, en estas no. Dentro de 2 años me espera si quieres, pero en estas no. O sea, sí que, bueno, pues un poco lo que hablábamos de la corriente de Vox. Para mí que haya sacado 1 no era la sorpresa incluso hubiera sido que hubiera sacado 2, o por lo menos que hubiera hecho un poco más de tensionar a los que estaban siguiendo el minuto y el instante de las elecciones, a ver si quita 1, ¿no? Yo pensaba, tenía claro, yo creo que lo teníamos todos claro en esta mesa, que la tendencia, el run-run, lo que nos hablaban las encuestas, de que iba a conseguir un procurador. Hacía antes referencia, Carlos Hugo, a ese contacto con los alcaldes. Yo, por lo menos lo que me ha llegado a mí, tanto Partido Popular como Partido Socialista, sí que llamaron a los alcaldes a decir, ojito, ojito, ojito. Sobre todo, por ejemplo, los alcaldes del Partido Popular, atentos que puede ser lo de Vox, atentos, intentar movilizarse. Y en el caso del Partido Socialista había también un cierto temor a la España vaciada. E incluso a que gente afín o gente que estaba o que había sido parte o que es parte del Partido Socialista pudiera dar el paso de la España vaciada. Yo creo que al final a la España vaciada no le ha dado tiempo a dar forma y bueno, pues no ha podido salir. ¿Estos resultados son extrapolables? Pues yo siempre lo digo, cuanto más grande es el municipio, más similitud puede tener. A medida que vamos bajando escalones, pues menos. Yo creo al final que votas a tu vecino, ¿no? Votas al alcalde. En las municipales, lo que comentaba anteriormente, hay mucha gente que ha dicho, mira, tú tranquilo que yo en las municipales te voy a votar, pero en estas me apetece arrear o me apetece otra cosa, ¿no? Y yo creo que en las municipales va a haber alcaldes que se van a... Bueno, pues que han hecho una gestión y que sus vecinos van a decir, vuelvo aquí, o te vuelvo a votar, pero quizás la duda es la capital. Sí que es cierto que ahora mismo Ciudadanos tiene el mejor altavoz posible, que es la capital palentina. Eso no deja de ser un gran altavoz, ¿no? Y veremos a ver si eso le va a servir para las municipales o no. Ahí están los datos. Supongo que Miriam Andrés los mirará con esperanza y el Partido Popular pues con un poco más de preocupación. Bueno, vamos a ver. De momento, te digo una cosa, solo tenemos a Miriam de candidata. Y bueno, pues... Sí, que queda mucho en el aire todavía. De momento, es más, te voy a decir, no sabemos ni cómo, si va a haber Ganemos o no va a haber Ganemos, si va a ser Unidas Podemos, si Ganemos va a mantener, no sé. Eso hablaba, ¿no? Ahora las autonómicas de ya ir unidos a las municipales, pero bueno. Va a ser complicado porque claro, va a tener que buscar su espacio. Entonces, ya sabemos que Vox va a estar y que va a sumar muchos votos. No sabemos si muchos más o alguno más. Pero Vox va a estar. Entonces, claro, al PSOE, que en teoría baje o desaparezca, Ganemos Palencia, pues bueno, pues es un espacio electoral que pueden conseguir, ¿no? Sí que ya ha apuntado desde Izquierda Unida que ellos son partidarios de esa coalición, que recordamos cuando hablábamos al principio de este espacio,
es que los malos resultados de Unidas Podemos, encima es que esta vez iban juntos, Izquierda Unida y Unidas Podemos, y veremos, ellos sí que son partidarios en Izquierda Unida de recuperar esa, o sea, ir como Unidas Podemos, no sé de qué manera puede quedar Ganemos, o sea, no sé si a lo mejor hay gente que quiere seguir con el proyecto, no lo desconozco. Pero bueno, y es que sin tener candidatos, el candidato al final va a tirar mucho. La realidad es que sumando PP y Vox, es decir, salvo un descalabro descomunal del Partido Popular, y eso ya se dio en las anteriores elecciones, no creo que vuelva, pero bueno, salvo ese descalabro, PP y Vox, hay gobierno de coalición asegurado, ahora mismo. Entonces, por mucho que el PSOE gane las elecciones, porque no creo que alcance la mayoría absoluta, porque estamos en periodos de que nadie va a alcanzar mayorías absolutas. Entonces, claro, pues esas son las cartas que tenemos ahora. Ahora tendría que ser pericia de ellos, ver cómo las cambian, ¿no? Cómo cambian la jugada, cómo las juegan. Va a estar complicado, Y luego no solo a nivel de la capital, sino en la provincia también hay cosas que hay que estudiar, ¿no? Que los partidos tendrán que estudiar. Por ejemplo, pues el impacto de Vox, el impacto de la España vaciada, porque luego en el reparto de diputados hay en zonas donde sí puede ser determinante, es decir, y cambiar el dibujo de la Diputación. Es decir, ahora tenemos algunas ideas, algún bosquejo, sabemos por dónde puede ir, pero claro, hasta las municipales, al final lo que decía David, ¿no? Se vota al alcalde, hay mucha gente que ha dicho yo tengo ganas de cambiar o quiero cambiar el gobierno de Castilla y León, quiero en Castilla y León se renueve, quiero nueva gente y demás, pero tú eres mi alcalde y no te preocupes que dentro del año que viene vas a tener mi voto y demás. Bueno, pues va a haber un flujo ahí de votos tal y demás que da cierta incertidumbre, pero bueno, pero sabemos más o menos las posiciones donde está cada uno. Y va a ser, la verdad es que va a ser interesante, pero veremos a ver qué pasa. Venga, nos asomamos. Que tarde, que nos dejen descansar. Bueno, ya veremos, a ver. Nos asomamos ahora, si les parece, al desglose de esa votación en los barrios de la capital y también en los municipios de la provincia, un trabajo que realizaban nuestros compañeros de Diario Palentino y nosotros lo llevábamos al medio audiovisual. Es el mapa por colores de la provincia de Palencia. Es llamativo porque, aunque predomina el azul, fue el Partido Socialista el que obtuvo más votos en su conjunto. Estos son los datos. El Partido Popular fue el más votado en 138 de los 191 municipios de Palencia, el 72,25%. La mayor parte de los municipios de menor población consolidó su apuesta por la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco. El Partido Socialista fue el partido que mejores resultados obtuvo en 41 municipios, entre ellos la capital, pero también en los municipios más poblados como Aguilar, Guardo, Venta de Baños o Villamuriel. Vox también obtuvo sus victorias, ganando en 10 municipios, entre ellos Frechilla, Santa Cecilia del Alcor o Sotobañado. De la provincia a la capital, donde el PSOE mantiene su hegemonía, victoria para la candidatura de Luis Tudanca en 9 de los 12 barrios de la ciudad, mucho más destacada en el Ave María, el Cristo, San Juanillo y Paniguindas. Los populares siguen teniendo en el centro su reservorio de votos, ganando en Zona Centro, San Pablo y El Carmen. Bueno, pues como decían antes nuestros tertulianos, es difícil luego saber si esto se va a plasmar en las municipales, pero bueno, da una idea de por dónde van a ir los tiros. Sí, es un mapa en lo que refiere a la capital muy similar al de las últimas elecciones. Entonces, somos conservadores. Efectivamente, no hay grandes sorpresas porque creo que, si no recuerdo mal, salvo un empate entre Vox y el Partido Popular, en uno de los barrios, creo que no hay tampoco hay mucha diferencia entre la primera y la segunda fuerza que eligen los palentinos, los que viven en la capital, y la tercera fuerza, es decir, hay una distancia ahí insalvable. La duda yo creo que es si Vox ha tocado techo o no. Entonces yo creo que... O sigue subiendo. Claro, ¿no? sigue subiendo. Los datos que tenemos, que son los de las generales, nos dicen que parece que ya ha tocado techo. Parece, pero claro... Eso la semana pasada valía, o esta semana con todo, pues sí, depende también un poco los con inicios, el escenario político nacional que hay, pues ya cambia. Y luego, pues lo que hablábamos, ¿no?, hace un momento, que todavía hay un trabajo
que hacer de elección de candidatos que va a ser importante y determinante. Y en la provincia ocurre igual, es decir, no es una sorpresa que el Partido Popular sea el ganador, ¿no? el que más localidades, en el que más localidades ha ganado, porque siempre ha sido así, ¿no? Entonces sí que hay alguna incógnita, ¿no? Alguna duda que hay, por ejemplo, qué pasa en Aguilar, que ha ganado el PSOE, ¿no? Puede ser interesante, no sé, analizar qué ha podido ocurrir años, y sobre todo Partido eso Popular. si es trasladable a las municipales, que quizá, o vía Muriel, donde ha ganado también el PSOE, si no recuerdo mal, pero sin embargo en las municipales yo creo que casi nadie tiene dudas de que va a ganar el Partido Popular, porque el alcalde Roberto, por lo que cuentan los vecinos y demás, yo creo que tiene buena aceptación y se está valorando su trabajo positivamente, ¿no? Pero bueno, sorpresas hay. Y luego Vox, claro, en la provincia tiene un trabajo todavía complicadísimo, que es lograr armar candidaturas en el mayor número de pueblos posibles, que no es nada fácil. Yo creo que ya ni siquiera para el Partido Popular, que históricamente conseguía presentar una candidatura en cada municipio de Palencia. Yo creo que de aquí pues yo creo que por lo menos a enero o febrero van a tener que trabajar mucho, sobre todo Vox, si quiere tener representación en el medio rural a través de candidatos que sean potentes y que ofrezcan la posibilidad de gobernar ayuntamientos. Es el que más complicado lo tiene, en mi opinión, porque el PSOE lo tiene más o menos, yo creo que irá más o menos por otros años, y el Partido Popular le va a costar, veremos si lo consigue, pero le va a costar, sobre todo porque habrá muchos concejales, habrá mucha gente que haya hecho el cambio ese, ¿no? Decir, no, mira, yo ya no quiero saber nada del Partido Popular, ahora voy a Vox. Y sobre todo que mientras creo que Partido Popular y Partido Socialista van a jugar mucho la baza del alcalde de turno en el municipio de turno, yo creo que el votante de Vox va a seguir mirando mucho en clave nacional. Entonces veremos a ver en qué momento llega Vox dentro de un año y pico, ¿no? Veremos a ver incluso, en caso de producirse, qué tal le sienta al gobierno en la Junta de Castilla y León a Vox, porque vamos a recordar que a Unidas Podemos le ha sentado muy mal a nivel nacional, que a Ciudadanos también le ha sentado mal en la Junta de Castilla y León, y no, aunque es ley de vida, si estás en política, intentar algún día gobernar o estar en un equipo de gobierno, muchas veces no les ha sentado muy bien a los partidos que han dado ese paso. Yo digo siempre, los candidatos van a ser fundamentales. Los candidatos, pones rostro, pones cara, entonces tanto en la capital como en la provincia veremos a ver qué sucede, veremos a ver. Por cierto, en el mitin Casado sí que dijo, y ahí está el futuro alcalde de Palencia, y el que estaba delante era Alfonso Polanco, o sea, no sé si será la intención de Casado que continúe Alfonso Polanco. Y querrá seguir él como candidato. Veremos. Le interrumpo, David, pero para seguir escuchándole, ahora lo va a entender. Vamos con la siguiente información. Se ha cumplido un pequeño, no sé si iba a decir sueño del festival, pero sí que era una cosa que atraía desde hace bastantes ediciones, como es poder contar con Marlango. Leonor Walding, pues la consideramos como una de las voces más especiales, ¿no?, que tiene la música española, y el proyecto Marlango nos encanta. Son el grupo estrella de un cartel que destila música. Una semana antes de la llegada de Marlango, el jazz ya habrá surfeado las tablas del Principal. Con Whatever Jazz Band. Está formada esta banda de 6 artistas de países como España, Italia, Chile y Venezuela. Y otra semana después se cerrará un ciclo que cumple 9 años buscando acercar otros sonidos a Palencia. 3 y Jazz. Y tras 3 y Jazz se encuentran los músicos de Feten Feten y junto a ellos Miguel Maya. Ya solo el apellido pues nos puede hacer una idea de en qué grupos ha podido tocar, como son los Ronaldos. La Mano Negra está detrás de la organización de este ciclo, patrocinado por la Concejalía de Cultura. Tan solo una de las actividades que el Ayuntamiento de Palencia apoya. Por darles un dato, en el año 2021 más de 200 propuestas culturales fueron organizadas o impulsadas desde el área de cultura de manera directa y se concedieron más de 20 subvenciones. La venta de abonos comenzará el 17 de febrero, el 26 de este mes, en entradas sueltas. Será online y de manera presencial, como los conciertos. Hay ganas de tocar y sentir de cerca la música.
Bueno, pues como venimos de escuchar a David, Carlos Hugo, buen cartel de música el que nos espera ahora en los próximos fines de semana aquí en Palencia, para olvidarnos un poco de otras sintonías. Mira, ¿no? que se dicen cosas a veces no sé si malas, pero bueno, poco favorecedoras de Palencia, pero la verdad es que la oferta cultural y sobre todo musical que tiene esta capital, yo creo que es un privilegio y que no la tienen muchas capitales mucho más grandes que tal. Y la verdad es que en buena medida hay que agradecérselo a David y a los chicos del festival, porque tienen la inquietud, tienen la resistencia y la resiliencia tan de moda, ¿no? de la palabra de moda, de seguir aportando ideas y trayendo proyectos musicales a la ciudad, que agradecemos, incluso a los que no somos grandes entendidos de la música, pero que sabemos apreciar, ¿no?, el esfuerzo, y que traigan grupos de primer nivel. Pues David, por alusiones. En primer lugar, muchas gracias de parte de los organizadores. Yo soy un simple colaborador, el mérito es de otros, el mérito es de las instituciones que apoyan, el mérito es del público que acude, de los medios que la apoyan, y yo siempre lo digo, los primeros que tienen que acudir a cualquier cosa que os organice en Palencia son los palentinos, llámese Semana Santa, llámese muestra de cine, llámese Palencia Sonora. Nosotros tenemos que ser los primeros que apoyemos. Aquí hay muchas iniciativas interesantes, apoyadas por administraciones, iniciativa privada, nuestros amigos del Teatro Cine Ortega, que hacen una programación excelente, nosotros en nuestra medida, pero otros colectivos. O sea que muchas gracias, y yo siempre digo, la cultura, la economía, todo, Palencia será lo que los palentinos queramos que sea. Si no lo apoyamos nosotros, nadie va a venir. Pues no me imagino un mejor cierre. David, Carlos Hugo, ha sido un placer tenerles esta tarde aquí en la 8 Palencia, la tertulia. Encantadísimo, ya lo sabéis. Que disfruten y desconecten, si pueden, este fin de semana de esta intensa actualidad. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Como cada viernes, les esperamos la semana que viene, ya saben, con la programación habitual.